Hola, buenos días, mi nombre es Bárbara Bermi, soy estudiante de Administración de la ULA y en este video les voy a hablar un poco sobre las leyes tributarias en Venezuela. Primero vamos a definir qué son las leyes tributarias y estas son aquellas que regulan la relación jurídica existente entre el Estado y los contribuyentes para hacer efectiva la satisfacción de los tributos. Se puede decir que es el eje principal del sistema tributario, ya que rige los supuestos de tributación, es decir, quién es el obligado, qué tipos de tributos existen y sus características. Es importante saber que todas las leyes de carácter tributario o todos los impuestos que están plasmados en una ley tienen la siguiente estructura organizacional tributaria. En ellas existen dos sujetos, uno activo y uno pasivo, el hecho imponible, la base imponible, la materia imponible y las exenciones y exoneraciones. En Venezuela existen diversas leyes tributarias, como lo son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las grandes transacciones, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas, entre otros. Pero hoy vamos a hablar y vamos a conocer específicamente la estructura obligacional tributaria del impuesto sobre tierras ociosas. El impuesto sobre tierras ociosas. Este impuesto está dirigido a gravar la infrautilización de las tierras rurales, privadas y públicas. Es un impuesto que, más que perseguir fines de cobertura del gasto público, obedece a un propósito dirigista, extrafiscal, que no es otro que el de la utilización eficiente de las tierras con vocación agrícola, tal como lo establece el artículo 307 de la Constitución, donde dice que el régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Se consideran ociosas a los fines de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario las tierras con vocación de uso agrícola que no estén siendo desarrolladas bajo ninguna modalidad productiva agrícola, pecuaria, acuícola ni forestal, y aquellas en las cuales se evidencie un rendimiento idóneo menor al 80%. El rendimiento idóneo se calculará de acuerdo con los parámetros establecidos en dicha ley o a los planes nacionales de seguridad agroalimentaria. Se consideran también ociosas o de uso no conforme, según lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 1. Las tierras cuya utilización resulten contraria a los planes nacionales de desarrollo y seguridad agroalimentaria. 2. Las tierras en las que se realicen actividades agrícolas distintas a las que corresponda según la clasificación de los suelos establecidos para cada rubro. 3. Las tierras aprovechadas a través de la tercerización. Y por cuarto y último, aquellas tierras que se encuentren dentro del área de influencia de proyectos agroproductivos o agroecológicos de carácter estratégico desarrollados por el Ejecutivo Nacional, cuando su uso sean contrarios a los objetivos del respectivo proyecto. Pago del impuesto. El impuesto previsto en este capítulo se determinará y liquidará por el periodo correspondiente al año civil. La declaración, liquidación y pago del impuesto se efectuará dentro del segundo trimestre siguiente a la terminación del periodo impositivo. En casos de cultivos cuyo ciclo normal de producción abarque más de un periodo impositivo, las obligaciones de este artículo serán exigibles en el periodo impositivo donde se obtenga la primera cosecha comercial o antes de esta, por terminación anormal del ciclo de producción. Obligacional tributaria del impuesto sobre tierras ociosas. Sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria y quien tiene el derecho de exigir el pago del tributo. Esta figura recae normalmente sobre el Estado y la competencia de la recaudación y control del impuesto sobre tierras ociosas corresponde al CENIAT. Es decir, el sujeto activo en el impuesto sobre las tierras ociosas es el CENIAT. Sujeto pasivo. Entendiéndose que el sujeto pasivo es la persona titular de obligación, clasifican como sujetos pasivos de impuestos sobre tierras ociosas, según el artículo 98 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 1. Los propietarios de tierras rurales privadas y 2. Los poseedores de tierras rurales públicas distintivos de los entes de la administración pública descentralizada funcionalmente.
En el caso de comunidades de bienes, como puede ser el de comunidades sucesorales, los comuneros estarán solidariamente obligados al pago y al cumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto. Hecho imponible. Teniendo claro que el hecho imponible son todas aquellas circunstancias que originan el nacimiento de una obligación tributaria, constituye el hecho imponible del tributo de tierras ociosas la propiedad o posesión de las tierras rurales, privadas o públicas cuando sean consideradas según la ley como tierras infrautilizadas u ociosas. Base imponible es la cantidad sobre la cual se calculan los impuestos. En el caso de las tierras ociosas, no existe un tipo de gravamen establecido, sino que la base imponible del tributo se calculará para cada contribuyente y esta será la diferencia entre el rendimiento idóneo de la tierra rural y el rendimiento real obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente. Se calculará multiplicando el promedio de producción anual nacional idóneo del producto o rubro producido por el contribuyente por el precio promedio anual de dicho producto, por la totalidad de las hectáreas de la clase respectiva. Tales indicadores los determinará a nivel oficial el Ministerio de Agricultura y Tierras. Materia imponible. Se sabe que es el elemento sobre el cual se asienta el tributo. En este caso son las tierras rurales privadas. Exenciones. Las exenciones es la dispensa o total o parcial del pago de la obligación tributaria o otorgada por la ley. En el impuesto sobre tierras ociosas se encuentran exentos del pago del impuesto los propietarios de tierras rurales privadas o poseedores de tierras rurales públicas cuya extensión no supere las 15 hectáreas y que además no fueran propietarios o poseedores de otros inmuebles, con excepción de sus casas dentro del municipio respectivo. También que tengan domicilio civil y electoral en la jurisdicción del municipio donde estén ubicadas las mismas. Que no utilicen mano de obra subordinada en el cultivo de dichas tierras. Que su ingreso bruto total anual sea inferior a las 1.400 unidades tributarias. Y los que utilizan dichas tierras para fines propios de su vocación agropecuaria de conformidad con el reglamento a ser dictada. No se considerarán en el ejercicio fiscal respectivo como tierras ociosas y por ende estarán libres de gravamen las tierras rurales que no estén en producción por haber sido necesario dejarlas en descanso con fines de rotación de cultivos. Y por último tenemos a las exoneraciones, las cuales se definen como la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, pero la diferencia es que esta es concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. Como ejemplo de una exoneración en el impuesto sobre tierras ociosas tenemos que se encuentran exonerados los propietarios de tierras rurales privadas o poseedores de tierras rurales públicas ubicadas en zonas afectadas por catástrofes naturales declaradas por el Presidente de la República en consejos de ministros durante el periodo que dure dicha declaratoria. Según lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el presidente o presidenta de la República en consejos de ministros podrá exonerar total o parcialmente del pago del impuesto establecido en esta ley a los sujetos pasivos del mismo, para facilitar la adaptación del uso de la tierra a su mejor vocación agropecuaria, para estimular nuevas formas de organización de la producción, para facilitar nuevos asentamientos de tierras y garantizar la soberanía alimentaria, para facilitar la adaptación de los usos actuales a lo establecido en la presente ley. Los decretos de exoneración total o parcial del pago del impuesto que se dicten en ejecución de esta norma deberán señalar las condiciones, plazos, requisitos y controles requeridos, a fin de que se logren las finalidades de política fiscal y agroalimentaria. Clasificación del impuesto. El impuesto se clasifica en directo e indirecto. Los impuestos directos son aquellos que se determinan aplicando un gravamen a una manifestación inmediata de riqueza. Esta es la definición que goza de la más amplia aceptación en el ámbito académico y doctrinario. Y los impuestos indirectos son aquellos que una persona debe pagar por el hecho de consumir o utilizar algo, ya que afectan a todos los ciudadanos por igual, es decir, todos pagamos el mismo porcentaje de impuesto independientemente de cuál sea nuestro nivel de renta o poder adquisitivo. Entonces, conociendo estas definiciones,
podemos decir que el impuesto sobre las tierras ociosas es un impuesto directo, ya que este recae sobre cada persona con nombre y apellido, es decir, el ciudadano que deberá pagar el impuesto estará claramente identificado. En el caso de las sanciones para la ley del impuesto a las tierras ociosas, las encontramos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Debemos saber que éstas se aplican dependiendo de la capacidad productiva que tenga la tierra. Es por ello que dichas sanciones son distintas a las que establece el COP en su legislación. Estas sanciones son: expropiación agraria. Se conoce como expropiación el acto por el cual se priva a una persona de su propiedad y supone un acto de autoridad con poder suficiente para esa privación y la falta de consentimiento del dueño que la sufre. El artículo 76 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que en caso de no lograrse una negociación favorable o cuando ningún ciudadano compareciera a la negociación amistosa alegando tener derechos sobre el inmueble, el Instituto Nacional de Tierras, mejor conocido como INTI, iniciará el procedimiento de expropiación forzosa con la correspondiente solicitud de expropiación por el Tribunal Superior Regional Agrario que resulte competente para la ubicación del inmueble, remitiéndole el expediente respectivo. Se dice que en caso de no lograrse una negociación favorable, porque primero el INTI, por medio de un edicto, hará que el propietario del fundo o cualquier ciudadano con derecho sobre el mismo comparezca ante el directorio del Instituto Nacional de Tierras, INTI, a fin de establecer la negociación amistosa. El pago del impuesto, ya que se crea un impuesto que grava la ociosidad y el uso no conforme de tierras rurales con vocación de uso agrícola. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este impuesto las tierras cubiertas por bosques naturales, las tierras que por limitaciones topográficas no son aptas para usos agrícolas y las tierras bajo régimen especial. Y por último tenemos el rescate, que es el procedimiento legal por el cual el Estado, a través de los organismos competentes, hace posible la recuperación de las tierras solicitando la desocupación de sus explotadores, y no existe transferencia de propiedad, sino de ocupantes o explotadores. Muchas gracias por su atención.